Gracias, Presidenta. Yo creemos que estamos ante una situación de extraordinaria gravedad y cuyo desenlace falta aún mucho tiempo para poder establecer las consecuencias. ¿Por qué entendemos que es rechazable la gestión del ministro Heber respecto al contrato? Voy a subrayar varias razones. Primero, por abordar un acuerdo de estas características con ausencia absoluta de diálogo social. No participaron de un acuerdo que los va a afectar de manera notoria, ni la comunidad portuaria, ni los trabajadores, ni sectores de la academia. Si hubieran participado, seguramente el acuerdo hubiera encontrado espacio para incorporar el drama de más de 700 familias de trabajadores que el acuerdo deja sin trabajo en semanas. Y no hay una sola mención, ni escueta, ni siquiera condicionada en el acuerdo, que incorpore siquiera la sugerencia de que la empresa a la que se le concede la práctica monopólica de la gestión de contenedores tenga compromiso a incorporar estos trabajadores y su capacidad en los futuros puestos potencialmente vacantes. Sin respaldo político. Es notorio que no solamente la oposición al gobierno, sino partidos que integran la coalición de gobierno han confesado de manera contundente que se enteraron del acuerdo posterior al acuerdo, que no participaron de ninguna forma en un acuerdo que tiene como naturaleza la concesión de un monopolio privado desregulado durante 60 años. Sobre esto, quienes participaron del acuerdo insisten en fundamentar de que de ninguna manera se trata de un monopolio. Tienen una tarea muy complicada para esto, muy complicada. Porque cuando la llave para perforar el monopolio depende de la empresa que se beneficia del monopolio, está difícil para pensar que esa llave se abra. O sea, en una hipótesis, si durante un año entero el porcentaje de ocupación de la terminal de contenedores supera el 85%, alcanza con que la empresa belga que se beneficia de esa posición estratégica, vía recesión de contratos, vía manejo de la tarifa a la que le damos discrecionalidad, nunca se vuelva a superar el umbral por 2 años, que es la condición básica para poder pensar en que se abra un proceso licitatorio. Estamos, por la vía de los hechos, generando una condición monopólica con los efectos que un monopolio privado desregulado genera sobre el conjunto de la economía. No se trata de la entrega del puerto, sino del trabajo de los uruguayos que ingresa y egresa por el puerto, que con el grado de transnacionalización de la economía que existe en el planeta hoy, genera un componente de dependencia absolutamente indefendible. Se argumentó sobradamente, además, que es muy difícil fundamentar la certeza jurídica del juicio perdido, hasta por el sentido común. La empresa belga tenía el juicio ganado del 2008 y no lo inició. O sea, este tipo de empresas transnacionales se puso a la venta sin hacer el juicio en el 2017, teniendo un juicio ganado multimillonario. ¿Se puede convencer a alguien serenamente de este argumento que ha sido línea principal por la cual había que sí o sí ceder, sin que nadie pudiera, ni en la interpelación, ni en sala, ni hasta hoy, fundamentar de dónde salen los 1.400, 1.500 o 1.600 millones de dólares con los que los belgas, que estaban al borde de la recesión de contrato, argumentaron para establecer a partir de ahí, quedarse en un convenio en el que tienen la chancha y los 4 reales, como decíamos en mi barrio. Entonces, cedimos monopolio porque podemos no mencionarlo así, pero en realidad, si tiene bigote, anda en los tejados, dice miau, caza ratones, es un gato. Por más que le quieramos decir lagarto. ¿Qué dice el artículo 85, numeral 17 de la Constitución, señora Presidenta? Es muy claro. Dice, conceder, habla de las competencias de la Asamblea General.
Y dice, conceder monopolios requiriéndose para ello 2/3 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Lo dice con una contundencia, con una claridad. Entonces tenemos un segundo riesgo. Es que el objeto del contrato del que habla el Código Civil en el artículo 1282 y que lo expresa con mayor claridad en el 1284. ¿Qué es lo que dice el 1284? Cuando habla del objeto de los contratos y la validez de los contratos. Los hechos son imposibles física o moralmente, es físicamente imposible el hecho que es contrario a la naturaleza, y dice, y voy a subrayar, es moralmente imposible el prohibido por las leyes. Eso es lo que dice el Código Civil. Que el contrato es prohibido, no se puede, un contrato de estas características es nulo. A eso nos exponemos, no el gobierno. No se trata del gobierno. A eso se expone el Uruguay. Miren, el 1261, también del Código Civil, establece 4 numerales para la validez de los contratos. Dice el 1261, para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes, y enumero. 1, consentimiento de las partes. 2, capacidad legal de la parte que se obliga. Sobre esto podemos agregar una tonelada de elementos para las que no había. 3, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia a la obligación. El objeto de contrato es un monopolio. Y ya acabamos de fundar con claridad cuáles son las características legales, los requisitos legales para fundar un monopolio. Entonces, yo creo además, Presidenta, que nos exponemos a la nulidad del contrato, lo que significaría para el Uruguay, no para el gobierno, no para el ministro Heber, no para la coalición, no para un sector del gobierno que participó más activamente del contrato, para el Uruguay una circunstancia bochornosa. Hace poco escuchaba un intercambio sobre el tema del puerto al diputado Pepasqué, que cuando se lo consulta sobre lo jurídico, acerca de la posibilidad que tenían de prosperar los recursos ante el TCA, dice, bueno, yo no voy a opinar de esto. Pero habilita la probabilidad diciendo, si prosperan los recursos que existen sobre el TCA, tenemos un descalabro. No del Frente Amplio, Vamos a tener un descalabro. Si llegan a prosperar los recursos de nulidad de los decretos que para cumplir con el contrato el gobierno tuvo que hacer, tenemos un descalabro. Y es claro que nos exponemos a un descalabro, porque imagínese, señora Presidenta, si terminamos ante un tribunal internacional, donde el Estado uruguayo se ha llevado por la multinacional belga, por incumplir un contrato que el Uruguay declara nulo, que el Uruguay firma, seríamos el hazmerreír del mundo. ¿Y quién puede descartar en términos jurídicos esa posibilidad? Todos los que he consultado dicen que es una posibilidad abierta, en la que tenemos muchísimo riesgo. Nos metimos en ese berenjenal, sin un informe jurídico de los servicios jurídicos de la ANP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Alguien puede defenderlo? ¿Puede defender que el procedimiento correcto es ante una demanda jurídica y ante una movida que nos expone al Uruguay, a quedar en una posición bochornosa, no solamente por los impactos económicos de haber decidido, haber establecido un contrato donde a la empresa multinacional se le dice gane lo que quiera ganar durante 60 años porque le desregulamos los ítems que pueda cobrar y eso se traslada a precio, generando un efecto potencial devastador sobre la economía. Entonces no se trata de una cuestión personal, de la relación personal con el ministro Heber. Se trata de una consecuencia política. Una decisión de estas características no se podía haber tomado de la forma en la que se tomó. Y la contraargumentación muchas veces ha sido, pero cuando se negoció aquello, cuando se negoció lo otro, tratando de derivar el eje de la discusión, no de la defensa de este proceso de negociación y de acuerdo, sino una discusión política previa. Y lo que tenemos que discutir, que es el centro de la censura, es cómo se llegó a este acuerdo, por qué esos contenidos, si se ponderaron los riesgos, y claramente, en opinión, de la bancada del Frente Amplio, y no solo. No estuvimos solos en la opinión crítica al acuerdo del puerto. Es más, hubo una mayoría
amplia de mirada crítica al puerto, que abarca en esa mirada crítica un conjunto de legisladores que están acá, de todos los partidos, me animo a decir, de todos los partidos. Ahora, esa mirada crítica no se expresó en la votación. Y ese es un problema desde el punto de vista también de hacernos cargo de circunstancias políticas como esta que comprometen la soberanía, la economía, que generan riesgos enormes desde el punto de vista del Uruguay y de los uruguayos. Por esas cosas es que, como bancada del Frente Amplio, el último camino que nos quedaba en esta casa, en lo parlamentario, por más que vamos a transitar diversas vías, es la votación de la censura, porque creemos que el Uruguay no se merece, su tradición, la mejor tradición del Uruguay, no merece un acuerdo de estas características que es de concesión radical de la soberanía de los uruguayos. Gracias, presidente.